Bueno, acá seguimos Tenemos un Plan, el programa cultural de la Asamblea de Flores. Saben que pueden comunicarse con nosotros al 11 33 78 29 62, 11 33 78 29 62. Sobre todo en este momento que vamos a comenzar, si quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado de hoy, nos comunican, nos pasan el mensaje, nosotros se lo pasamos y el invitado, si quiere, si tiene ganas, responde, ¿no? Porque acá todo es así. Puede negarse. A la voluntad. ¿Quién es el invitado que tenemos del otro lado? Estamos muy, muy felices, la verdad, ¿no? Para qué ir con matices. De quien tenemos hoy en nuestro programa. Hablamos de Martín Rodríguez. Seguramente la oyentada lo conozca, pero vamos a refrescar un poco. Martín se dedica al periodismo político desde el año 2008. Es un gran referente nuestro. Fue columnista en el programa radial de Mario Weinfeld hasta el 2023, hasta el año pasado. Editor y fundador de la revista Panamá desde el año 2013. Escribió en La Política Online, Diario.ar. Actualmente tiene una columna en Gelatina, junto a Clemente Cancela, que comentábamos recién con Gonza, que habíamos escuchado el último programa, hoy mismo. Y sobre todas las cosas, padre de tres varones, que de todo esto que hace, se me hace que debe ser lo más complejo, claro, ¿no? De articular en logística. Publicó 2 libros de ensayo, Orden y Progresismo en 2014 y La Grieta Desnuda en 2019, junto a Pablo Tauzón. Y yo agregaría también el libro sobre Menem. El libro, claro, no, el libro de poesía Balada para una prisionera, que a mí me encanta. Me tiene conmovida, me sigue teniendo conmovida. Buenas tardes, Martín. ¿Estás por ahí? Estoy acá. Qué bueno, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Bien, contento también de hablar con ustedes, por fin, ¿no? Veníamos charlando y ajustando algún detalle por un viaje, yo qué sé. Y bueno, y muy, muy agradecido de las palabras con las que me presentaron, así que podríamos terminar acá, ¿no? Te tenemos un cariño. No, para que tenemos más cosas lindas para ir a decir. tomarnos Somos muy fan unos vinos y ya está, ¿no? ¿Viste? Acá todo el mundo anda de asado, ¿por qué nosotros vamos a hacer menos? Martín, bueno, te hablamos acá, Mara Laporte, Nicolás el Ruso Bernstein, y tenemos hoy a Gonzalo Duperré también, que es nuestro columnista político, que se suma acá a la mesa para charlar con vos. Excelente. Bueno. No te invitaron al asado, ¿no? No fuimos unos de los 87, ¿no? No, te digo que al precio que está la carne hubiera ido. ¿Viste? Pero te lo hacían pagar. Igual, pero 20 luquitas, barato. Una cosa rara, ¿no? 20 lucas es una tira con ensalada. Claro. Hubo uno que llevó ensalada de papa, leí hoy, que dijo que no voy a venir con las manos no voy a venir con las manos vacías. Pero qué cosa esto, ¿no, Martín? Digo, estábamos hablando hace un ratito también del nivel de bizarrada que se alcanzó en en la diaria, ¿no? De farandulismo y de, como decías vos, Gonzalo, esta cosa palaciega, sí, ¿no? Que está muy palaciego, sí, la agenda cotidiana. Claro. Sí. ¿Cómo ves vos este escenario que supimos conseguir? A ver, voy a repetirme un poquito, si es que fueron los que estuvieron escuchando hoy, porque la verdad que tampoco tengo tantas ideas por día. Te escuchamos hablando de cine hoy también. También, sí, de la película. Vi el episodio 1 de la serie de Javier Milei. Sí. Mirá, a mí me parece que esto de Olivos es obviamente que es una cosa de mal gusto, ¿no? Es una cosa que se les fue de las manos. Uno entiende que a Milei le está faltando políticamente ajustar una tropa propia, una tropa parlamentaria, que viene como flojo de ahí, que bueno, y que en todo caso él reconoce que hubo voluntad de pagar costos altos todos los diputados que avalaron su decreto, ¿no? Que no, o sea, quiero decir, por suerte no sale gratis, sí. Por suerte no sale gratis, se paga un costo si haces algo que perjudica a los jubilados, ¿no? Entonces, frente a eso, Milei agradece, porque, digamos, es agradecido el hombre y dice, bueno, gracias por pagar el costo conmigo de cagarles esa compensación a los jubilados, que la verdad que es irrisoria. En un sentido, uno puede decir que es irrisoria, por otro lado, toda guita en el bolsillo ayuda y suma, ¿no? Después, a mí me parece que Milei está como agarrado a los temas. Yo utilizaba una metáfora, ¿no? Había una histórica metáfora que era el árbol que tapa el bosque. Yo la invertía y decía que en la Argentina de tanta batalla cultural, de tanto debate, a veces hay tanta arborescencia en el debate, que termina ocurriendo lo contrario, ¿no? Que el bosque tapa los árboles, ¿no?
Eso pasó mucho en los años, yo creo que en los años del último mandato de Cristina y luego en los años de Macri, ¿no? Donde a veces los debates tenían cierta imprecisión, ¿no? Incluso una arborescencia que tenía que ver con la característica, voy a poner comillas, cultural de los debates, ¿no? Si aparecía la restricción externa en la economía argentina, pero el modo de solución, en todo caso aparente, relativo, que encontraba el gobierno, hablo del gobierno de Cristina, era plantear que había un debate que darnos como sociedad en torno al dólar, ¿no? Como si es un debate cultural. Y eso, por un lado, es cierto que la Argentina tiene un tipo de relación con el dólar, la Argentina no tiene moneda, ¿no? Entonces, ¿a dónde te refugias? Y en el dólar, que sería algo así como la mercancía más deseada. Pero también tiene un problema en la generación de dólares para sostener la economía. Es decir, si vos expandés y haces crecer la economía y no tenés los dólares que sustenten los pedidos de importación, tenés un problema, que es el problema que puede tener el gobierno ahora, si rebota tanto la economía, entre comillas. Pero no me pierdo sobre el hilo. Había esta inversión, ¿no? Como el bosque que tapaba los árboles, ¿no? Es decir, hablemos de inflación, no, es un debate, las estadísticas, cuántos pobres, no estigmaticemos. Y el macrismo entró en la misma, con distintas variantes. Ahora, Milei también hizo lo contrario, ¿no? Volvió a la vieja metáfora. Milei dice déficit fiscal, déficit cero, desinflación. Está agarrado a 3, 4 árboles, que dice, yo estoy agarrado a esto, estos son mis temas. Ahora, a él le falta volver al bosque, le falta mirar a la sociedad. Ya pasaron 9 meses. Entonces, el nivel de sensibilidad que puede haber en torno a una política fiscal agresiva, con déficit cero, con no sé qué, bueno, eso va cambiando, ¿no? Y entonces, ese festejo, ¿no? De cara a los jubilados, de cara a la sociedad que se está ajustando, de cara al costo social, y bueno, empieza a mostrar la costura. Entonces yo creo que, no digo que Milei rompió su relación con la sociedad, no me apuro, veo que todo el mundo está encuestando eso y apurado. Yo diría, hay un tufillo a fin de luna de miel, digamos, ¿no? Hay un tufillo a... En abril hubo una marcha importante, el tema de educación, y yo diría el tema de educación y el tema jubilado, que son como 2 áreas sensibles que la sociedad no abandona, ¿no? Y menos mal, ¿no? No importa después el resultado, quién lo capitaliza o lo que sea, ¿no? Menos mal que la sociedad no abandona a los viejos y que no abandona por lo menos la educación, que sería en la Argentina la herramienta de movilidad por mano propia ascendente, ¿no? Que es lo que nos queda, ¿no? Entonces un montón de jóvenes o de no tan jóvenes que dicen, bueno, si yo voy a una universidad, si yo estudio, si yo me preparo, puedo tener un futuro, incluso me puedo ir del país con una herramienta, lo que sea. Bueno, eso es lo que queda de esta Argentina bastante colapsada. Bueno, me alegro que Milei encuentre límites, por lo menos, y costos ahí, en la educación y en los jubilados. Ahora, el problema es que del otro lado tampoco hay nada, digamos, ¿no? Pienso en una posición que por otro lado es parte oficialismo y el peronismo que, por un lado, que hay cuadros, por supuesto, pero está dejando de hacer. Hubo otra parte que está tratando de comprender los lenguajes, como charlábamos previamente, comprender los lenguajes digitales como para llegarle a otras audiencias. Pero de proyecto político, por lo menos, no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Por eso yo hago hincapié en que la sociedad colocará, en algún sentido, de alguna manera, además el sistema democrático coloca límites. El año que viene hay que votar. Claro. Yo no sé si el año que viene se vota un serrucho, una motosierra, ¿no? Es decir, cuando Macri fue a elecciones en 2017, ganó. Había encarado, ¿no? Un ajuste gradualista, la verdad un microajuste. Ahora, el tipo expandió el gasto, hizo obra pública, hizo como lo que... Evidentemente eso está agotado también. Es decir, yo no creo que Milei es una conspiración, no creo que llega la nueva derecha que aterrizó en Argentina, que se infiltró como un virus, ¿no? Como el COVID. Yo no creo en eso, yo creo otra cosa. Yo creo que Milei es una consecuencia de una Argentina que viene de muchos años de caminar en el desierto. Eso es lo que yo veo. Entonces, en ese orden, lo que veo, digamos, es que hay una parte, si vos mirás la economía, la ves mal y decís, bueno, este gobierno se va a sostener con una política, con una gran muñeca política, y no la ves. Si mirás la política, no ves esa muñeca. Entonces, si mirás la política y la ves mal, decís, bueno, este gobierno se va a sostener con una economía pujante, y tampoco la ves. Entonces vos decís, bueno, ¿en qué está basado? ¿Qué sostiene el gobierno? Bueno, evidentemente conecta con la sociedad, está conectado a la sociedad, a un sentir, a un sentido común, a una mirada de la sociedad.
una sociedad que ya no espera mucho del Estado, que no espera mucho de la política, que no espera mucho de los sindicatos, que no espera mucho de muchas cosas que nosotros, en las que se viene de muchos años de creer. Bueno, ¿en qué cree la sociedad? ¿En qué cree? No lo sabemos, un poco no lo sabemos, un poco cree en sí misma, un poco está sola. La gente está sola. Vos decís, en la política no hay nada, por eso, la gente está sola. Si miro la política, ¿qué digo? ¿Qué es la interna de Kicillof con Máximo? ¿Qué está haciendo Massa? Si iba a laburar a un grupo de no sé qué, a un fondo de inversiones, al final no. ¿Quién queda? Cristina escribiendo cartas. O sea, ¿qué queda realmente? ¿No? Digo, Córdoba. Schiaretti hizo campaña, hizo un rato de campaña, sacó 8 puntos. Para mí era prometedor, porque a mí me gusta el peronismo de zona núcleo. Yo esperaría algo de ahí. Y sin embargo, no hicieron nada, no se mueven. Entonces la gente está sola. Está difícil la categoría sociedad-estado, ¿no? Sociedad y Estado que siempre funcionó para pensar estas cuestiones. Sí. Está difícil ver el vínculo ahí, ¿no? Y es que lo que pasa es que, digamos, el Estado, viste, hay una frase que se repitió mucho de mi amigo Pablo Semán, ¿no? Sí. El Estado quedó como haciendo una mímica. No digo, es decir, a mí me parece que en pos de encontrar un diagnóstico certero, probablemente utilicemos ideas o cosas muy de trazo grueso. Claro. Yo creo que el Estado en la Argentina no es solamente el último programa que lanzó el gobierno de Alberto y Cristina hace 14 meses. No, el Estado es todo, el Estado es la educación, el sistema público, el Estado, o sea, hay un montón de cosas que son del Estado. Claro. Y hay un montón de cosas que funcionan, incluso que funcionan casi haciendo malabares con recursos escasos. El Estado siempre es un poco insuficiente. Yo me acuerdo de una película que hizo Michael Moore sobre el sistema de salud. Sí, Psycho. Sí. Y no soy fanático de Michael Moore, ni pero soy bueno. experto en política exterior, pero lo comento porque me llamó la atención un detalle, ¿no? Él compara el sistema de Estados Unidos y después viaja a 2 países. Viaja a Cuba y viaja a Canadá, ¿no? Como 2 países que tenían brutos sistemas públicos mucho mejores que el de Estados Unidos, donde te podían dejar morir en la puerta de un hospital si no tenías con qué pagar tu internación, supuestamente, ¿no? Bueno, o no tan supuestamente. Y en Canadá, no en Cuba, pero en Canadá había una señora esperando en la sala de espera y entonces le pregunta a él, y la mina se queja. Y yo no sé si es Michael Moore o quién que dice, bueno, la gente se queja siempre, ¿no? Como diciendo, al final se quejan. Entonces, en Argentina hay muchas más razones probablemente para quejarse de los sistemas públicos, de salud, de educación, o las cosas esenciales, y en general la gente vincula su perspectiva de progreso en la capacidad y en la posibilidad de privatizar su vida. Claro. Vamos a decir, se acabaron los 90, pero algunos sueños no. Y esto no pasó, no terminó con Menem. Digo, con Kirchner, un modo de medir el progreso de una persona era si pasaba del sistema público a la obra social y la obra social a la prepaga. Digamos, no jodamos, digamos, eso no cambió. Si hay valores que quedaron y que son permanentes, que llegaron en los 90 o que se instalaron en los 90, ya estaban antes, pero se instalaron en los 90 y que son permanentes. Ahora, el Estado es más grande, pero en algún punto hubo como una inflación discursiva. Y eso, bueno, ya sobre eso se ha hablado mucho también, ¿no? Yo creo que el diagnóstico sobre qué falló en los últimos 20 años, o el final, el saldo final de los últimos 20 años quedó claro, ¿no? Y este es un aspecto, ¿no? El aspecto mímico, el aspecto exagerado, el aspecto de sectores de la política y de la sociedad vinculados al Estado, vinculados al kirchnerismo, vinculados al progresismo, que a mi juicio no reconocen, no autoperciben privilegios, ¿no? Beneficios, y que los consideran como casi como si fuesen derechos, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí que se fue como armando, un discurso, y sobre todo en la pandemia. Si en la pandemia, por ejemplo, quedó clarísimo quién cobra del Estado y quién no, por empezar, ¿no? Si los beneficios de cobrar, de tener una tarjeta, un cobro del sector público, del sector del Estado, eran mucho mayores que el sector privado. Porque un poco, no quiero usar lo de Milei, pero digamos, la máquina de fabricar billetes quedó de un lado. Entonces, claro, para parte de la sociedad, ahí se reproduce una ruptura, hay una desigualdad que es más horizontal, no es solo ricos y pobres o izquierdas, derechas, por supuesto. Es otra cosa, estatizados y no estatizados. Claro. Y ahí no hubo ningún reflejo interesante, ¿no? El gobierno de Alberto y Cristina, ningún reflejo interesante que no sea
golpearse el pecho y decir el Estado te salva, cómo nos vamos a bajar el sueldo ahora, que tanto se necesita del Estado, o sea, no hubo reflejo, ¿no? Claro, por ahí entonces la categoría por ahí, sociedad y Estado, como que queda. Ese es el problema que yo estoy viendo, como que las categorías con las que veníamos pensando, la política, con lo que veníamos pensando, se están renovando fuerte, pero al mismo tiempo no terminan de cerrar del todo. Esta idea de categoría zombie, ¿no? De la que hablaba un sociólogo alemán, de Beck, ¿no? Están ahí las categorías, me cuesta a veces. Por eso yo fui ahí, ¿no? Sociedad y Estado. Sí. Por eso yo fui a ese lugar. Bueno, pero... Sí, a mí me parece que ahí te diría que es como lo que hay que mirar. Claro. Yo también comparto eso, que más que decir la política, es cómo se vincula la gente al Estado, y en todo caso, cómo la política construye algo que no sea solo Estado. Claro. Pero bueno, esto ya también entras en una zona que, en mi caso, lo digo por mí, sí. que bueno, que uno en una zona más difusa y casi abstracta, ¿no? No sé cómo se hace eso, no sé ni siquiera del todo qué significa eso, pero Claro. sí creo que hubo algo ahí, ¿no? Algo que, porque es llamativo, ¿no? Lo de la pandemia. ¿Sí? La pandemia aceleró un proceso de la sociedad. Entonces, cuando vos decís, che, estábamos entrando a la pandemia, o sea, entramos a la pandemia, la popularidad de Alberto volaba. Sí, 80, decíamos, 60. Estado te salva. Y nos fuimos votando al tipo, no, yo no lo voté, usted tampoco. Pero, sí. No, pero colectivamente sí lo votamos. Sí. Una motosierra contra la casta, digo. ¿Qué pasó en 4 años? O sea, se dieron vuelta por completo los consensos. O sea, no había o estábamos mareados con lo que creíamos, un consenso. Además, yo pregunto otra cosa, ¿no? Incluso es una pregunta para el peronismo, ¿no? La concepción de que es que el despliegue de salud pública, de vacunación que iba a haber, iba a generar una sensibilidad de una especie de donde hay una vacuna y un voto, como si desconociéramos el modo en que para la sociedad argentina tradicionalmente el Estado forma parte de su vida. Por eso te decía lo de la mímica, ¿no? Es decir, para la gente tiene un calendario de vacunación en sí, que en todo caso incorporó el COVID, con todos los terrores que en su momento generó este virus de miércoles. Pero no es que, es decir, la gente se vive vacunando y no por eso va y vota al Estado, porque dice, no, voto o sea, no sé si me siguen el argumento. Sí. Es como, hubo una sobrevaloración de algo que el peronismo debería dar por hecho también, incluso por haber sido el gran promotor de la expansión del Estado, que es el hecho de, bueno, si no es que cada vacuna iba a ser un voto, ¿no? Como cuando en Provincia de Buenos Aires ponen a Daniel Goyán de candidato, ¿no? Si cualquier boludo como yo, que escucha las radios opositoras, o escuchaba las radios opositoras, sabía que le decían, y que incluso los oyentes que llamaban, que son más malos que las arañas, le decían el doctor muerte a Daniel Goyán. Entonces digo, ¿te parece poner al tipo? O sea, yo incluso no lo digo contra la buena fe de Daniel Goyán, que ni lo conozco, no sé, ni me consta la buena fe, pero no, a priori no, yo creo que la gente es buena a priori. Entonces digo, ¿pero para qué ponerlo? No, entonces había como un sobregiro, ¿no? Probablemente la sociedad se sobregiró contrario a eso, ¿no? Y se sáquenme todo el Estado encima porque yo libérenme. Y del otro lado hubo una sobreponderación en un momento. Entonces, y Alberto Fernández con una inmadurez política notable para representar y para encarnar eso. La pandemia duró un rato, el consenso de la cuarentena duró un rato. En la Argentina hay un enamoramiento del instrumento que es muy clásico, ¿no? Es decir, che, esto funciona. Bueno, la otra vez lo reconoció un poco Martín Guzmán, para mí cometiendo una imprudencia discursiva, ¿no? Diciendo, sí, al final el gobierno apostamos a que... No apostó, él decía que no, y me consta, porque lo conozco a Guzmán. Pero digo, al final de la Suárez parecía que el gobierno apostó a eso, y bueno, eso pareciera como que es un peronismo que no conoce a la sociedad, y eso es medio lo imperdonable, ¿no? Es decir, cuando vos decís, los grandes liderazgos del peronismo, todos, el de Perón, el de Menem, el de Kirchner, de Duhalde, eran tipos que conocían la sociedad. Yo te entrevisté a Duhalde y Duhalde contaba, siendo que Duhalde ni siquiera pudo ganarlo con votos, pero Duhalde, Chiche, se subían a un helicóptero y recorrían las barriadas en pleno gobierno a ver qué carajo pasaba con la gente, ¿no? Sí, realmente había una parte menos filtrada por la interpretación, ¿no? Y buscaba, ¿no? Para Kirchner había una obsesión con saber cuánto se consumía. Siempre pienso que el kirchnerismo es Frávega y derechos humanos, pero primero es Frávega. Primero es saber si la gente se compró, para pasar el verano, se compró un split o un ventilador de techo. Si había algo ahí más fino, ¿no? O ni hablar Menem, digamos, que recorrió el país. Creo que no hubo un político que haya recorrido más la Argentina que Menem. Entonces, esa
esa sensibilidad, ¿no? Que no tiene una ideología a priori, sino que va como leyendo a la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que se perdió. Bueno, aparentemente Milei supo escuchar o leer aparte de esa sociedad en en estos nuevos espacios públicos que mencionábamos, ¿no? De Twitter, de las redes, etcétera. No solamente ellos, no solamente esos, digamos, también las movilizaciones de pandemia, etcétera. Pero ahí hubo una escucha en ese momento por parte del actual presidente. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, uno no quiere, digamos, yo estoy entrando en la zona, o sea, uno quiso leer, explicar y entender y escribir sobre el fenómeno de Milei, ¿no? El fenómeno ascendente del voto. Yo me opuse a... Sí, hubo muchas reacciones en su momento que casi todas eran de subestimación, ¿no? Me acuerdo, yo estoy en el centro. Acá a la vuelta había un local de comida, que vendían comida por peso, ¿no? Que es una cosa que evidentemente cada vez más se propagaron esos negocios. Y había dos chicas que vendían, dos muchachas. Dos chicas, digamos, laburantes, una estudia, calculo, pues el lugar cerró por el tema de alquileres. Y cerró antes que llegue Milei, lo aclaro. Y la flaca estudiaba medicina. Un día la robaron, fue un escándalo, pobrecita, una piba, una gordita, pero así, con un empeño total. Y la otra también. Y dos chicas que uno hubiera dicho hace 10, 15 años que venían del culo del mundo a laburar acá al centro. Uno decía, bueno, hubieran sido el votante K. Y las dos eran votantes de Milei. Yo me acuerdo que me lo dijeron un poco pudorosas, con prudencia, y en ese momento mi sensación, sin estirar tanto este argumento, ¿no? Sin convertir, ¿viste?, el testimonio de una persona en bíblico, pero a mí me parecía como, evidentemente había algo que no se captaba, ¿no? Es decir, que era esta década larga de grieta, de autoindulgencia de la política consigo misma, de incapacidad por solucionar problemas, pero a veces ni siquiera por solucionarlos, no solamente solucionarlos, sino por ni siquiera mirarlos de frente, de insinceridad, ¿no? De autopercepción que se vanagloria de sus símbolos, ¿no? Quiero decir, la política de la grieta fue una política con demasiada autoestima alta para la política, ¿no? Con mucho guiño a la propia audiencia y de golpe, ¿viste? Y la ciencia política que estaba a punto siempre de decir esto funciona, esto anda bien, la política está representada, la gente tiene dos bloques, los que son de centro izquierda votan al kirchnerismo, los que son de centro derecha votan al macrismo, hay un péndulo, funciona. Y todos medimos la temperatura o la calidad de la política argentina por su funcionamiento sistemático, Claro. digamos, pero no hubo una valoración, o se perdió de vista lo socioeconómico. O sea, empezó un deterioro notable y la gente empezó a tener su propio idioma. Y yo creo que Milei es la expresión de ese propio idioma por fuera de la política tal como la entendíamos, ¿no? Que era motosierra, libertad, dólar, ¿no? Déjenme a mí, ¿no? O sea, esa sensación de déjenme solo, ustedes no me ayudan en nada, ¿no? Esa parte yo creo que creció mucho y que ahora, ese terminó también, ¿no? Es decir, ya van 9 meses. Ahora Milei tiene que decir si hace algo por ellos, ¿no? Sí, eso estaba pensando, perdón. No. No, eso estaba pensando, es decir, que viene, ¿no? Es decir, genera una ansiedad, una incertidumbre. Claro, pero ahora el gobierno es el gobierno. Claro. Ahora, o sea, fulbito, golosina simbólica, discutimos esto, sacamos el lenguaje inclusivo, lo volvemos a poner, lo volvemos a sacar, o sea, está bien, pero al fin de cuentas, no quiero ser puramente economicista, yo creo que Milei va construyendo a poco en sus grupos y todo, casi una estructura de sentimiento, ¿no? Es un liderazgo potente, Claro. pero, digamos, sin economía es difícil, ¿no? O sea, todos los liderazgos que uno conoce, todos, sobre todo los que perduraron, han tenido su momento económico, ¿no? Su edad dorada, ¿no? Si Menem era Menem porque tuvo un 1-1. Claro. Menem era un liderazgo del closet, ¿no? Del home banking, ¿no? La gente sabía que con Menem, una parte de la sociedad sabía que con Menem había ganado. Le había ido bien, había conocido, ¿no? Cuando Perón decía, ¿alguien conoce un dólar? ¿No? Vino un peronista y dijo, yo voy a hacer que lo conozcan todos. No lo conocieron todos, pero hubo un espíritu dolarizador, un espíritu de integración al mundo, un espíritu de época que de algún modo democratizó el consumo, y por empezar el consumo del dólar. Algo que un poquito con Martínez Dios pasó, ¿no?
¿Vieron esa película Plata Dulce que Sí. están en un momento saliendo de un barrio, ¿no? Están como en la fábrica, creo que es, qué sé yo, y aparece una señora y dice, ¿a dónde va Rosa? Supongamos, dice, me voy a comprar dólares al centro. Sí. La señora de un barrio. Bueno, el menemismo fue como, ¿no? Como distribuir la City, ¿no? La City financiera, un poquito, por lo menos como espejismo. Un montón de gente perdió y de eso se habló muchísimo, y está bien que se hable. No estoy vanagloriando el menemismo, pero hubo un momento dorado, ¿no? Y Kirchner ni hablar, ¿no? Las tasas chinas, el boom del consumo, la estabilidad macroeconómica. Kirchner era un obsesivo de la estabilidad macroeconómica. Eso es un gran valor en eso, Kirchner, fue un gran líder, ¿no? Que miraba esas dos cosas, ¿no? Sí, miraba el progresismo al que de algún modo con el que armó, ¿no? El kirchnerismo, una nueva narrativa política, y después miraba el consumo masivo, ¿no? Él imaginaba una política de minorías y una economía de mayorías. Claro. Sí. Vos hablabas recién, Martín, de una estructura de sentimientos, que es un concepto que venís trayendo seguido, que es esta suerte de lazo afectivo, de identidad, de identificación, ¿no? Una emocionalidad muy potente entre un partido, un movimiento, un referente y la gente. Durante mucho tiempo eso fue sinónimo de peronismo, ¿no? Esta estructura, este lazo. Aunque no exclusivamente, ¿no? Pienso también en una estructura de sentimiento más transversal con el alfonsinismo, con Alfonsín. Seguro. Digo, Sí. Alfonsín creo que involucró una emoción cívica, claro, decirlo así, muy potente, y además en un momento después de esa dictadura, ¿no? Después del peor momento de la vida argentina. Claro. No, y pensaba, digo, esta estructura de sentimiento peronista, lo que queda, los resabios de esto, ¿no? Se sostiene igual a pesar del desastre de Alberto, de los últimos tiempos de Cristina. Digo, y reflota cada vez que Cristina aparece de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo, no sé, ¿qué pensás vos? Parece como que Cristina cada vez que aparece además muy a discreción, ¿no? Muy a propio criterio, cuando ella quiere aparece, cuando quiere desaparece, va dosificando muchísimo sus apariciones y sus imágenes. Da la sensación de que ella no deja de obturar, ¿no? Una posible salida al aire fresco, ¿no? Como que queda como encorsetada en ciertas durezas que no permiten moverse demasiado. Digo, es como que lo que estamos viviendo es una suerte de optimismo de pasado, pesimismo de presente, se nos acaba, hasta el romance con Milei se les está acabando a quienes lo hayan votado, y no tenemos candidatos para es buenísimo. Claro, no es como... No, se acaba el romance y que no tenemos candidatos. Me gusta mucho esa línea de análisis, la comparto, le pongo like, comparto mucho. Yo creo que sí, en algún sentido, hoy mi amigo Pablo Towson, justo se publicó un artículo, una entrevista que le hicieron en un diario, en La Nación, y un poco decía, ¿no? Como, es decir, hay algo medio como que Cristina construyó su propia jaula, ¿no? En esto también, porque quiero decir, el peronismo no es que el peronismo es el único partido, ¿viste? Cuando dicen el peronismo es pragmático, el peronismo cambia, como si fuese una virtud excluyente, ¿no? Como si fuese exclusiva, quiero decir, ¿no? Como si solo el peronismo cambia, solo el peronismo es pragmático. Yo creo que es todos los grandes partidos políticos y lo que queda de ellos, porque estamos en una era más compleja, pero los partidos políticos son cambiantes, son mutantes. El Partido Demócrata en Estados Unidos hoy es el partido de la población afroamericana, y si uno mira hacia atrás, históricamente lo había sido el Partido Republicano, por ejemplo, ¿no? Es decir, los demócratas eran del sur racista, por ejemplo. Entonces, Lincoln los era partidos republicano. son cambiantes, que acompañan los cambios de la sociedad. Mi impresión es que no es que uno tuviese un pedido maquiavélico frente a un peronismo que uno no le perdona que sea ideológicamente sano, por decirlo así, ¿no? Como si dijera, no, perdé tu aura, rompete. No, es que la sociedad cambió. Entonces, digo, bueno, hay que volver a una cierta plasticidad. Entonces, bueno, ya, no sé, ya está, que no sé qué, que las cuitas, que Clarín, ya está. Ya no va nada, no hay más agua en ese pozo. Pero bueno, tienen poder, tienen una estructura de sentimientos, lo hacen difícil y obturarán. Y bueno, ojalá que con la historia paguen el precio de haber hecho eso, ¿no? Yo veo ahora un Máximo Kirchner en un acto, emulando al padre, qué sé yo, loco. No sé, loco. No sé qué, ¿no? Como
invocando no sé qué espíritu, no sé, anda a escuchar a la gente, flaco, basta, Eh, basta. O sea, a mí me nace ese sentimiento. Sí. Anda a escuchar a la gente, ¿viste? Hace un timbreo en serio. A ver qué te dicen, a ver qué necesitan. Otra vez vas a hablar vos de lo que no sé qué. em, Pero bueno, ¿Sabes que a partir de esto que estás diciendo, de andar a escuchar a la gente, surge Panamá, entre otras cosas, ¿no? Que es un medio propio en el cual despliegan sus análisis con bastante libertad y tranquilidad todos los que participan ahí. Yo lo que quiero saber es cómo te arrojaste a eso y ¿no? un poco te desencorsetaste. Bueno, venías de escribir en la política online, en el diario, también con mucha libertad, pero digamos, es una particularidad de tu pluma esa, entre otras cosas. Esto de escuchar, de poner un oído, de mi amigo el pescador, de tengo un amigo militar y estoy viendo y estoy escuchando a ver cómo va latiendo un poco la calle sin demagogia, ¿no? claro, a mí te agradezco, digamos, a mí me parece que uno pertenece, yo tengo un recorrido militante, así, modestísimo, ¿no? Cuatro de copas total. Pero bueno, y yo estuve en la política, la conozco la militancia, yo qué sé. Y tengo la sensación de que la política, tal como la entendía yo, se agotó. Es una especie de, por momento, ¿no? Quiere decir que todo, no la práctica, no la política como si fuese ahora hay que hacer otra cosa, ¿no? Sino que creo que el sistema de ideas y un montón de cosas se fueron agotando. Mira, nosotros fundamos Panamá. Voy a hacer una reivindicación de lo que nos pasó. Nosotros nos cansamos. Nos cansamos, yo por lo menos, digamos, rompí filas, me fui de la política, eh, me cansó el cristinismo, todo esto, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, va a venir otra época, van a venir otros liderazgos, hay que alimentarlo, hay que generarlo. Pero la revista era, y mientras tanto, era como, viste, ¿vieron la película Ladrones de Medio Pelo? Que Woody Allen dice, Sí. oh, robar un banco. Pero al lado, vamos a hacerlo así, vamos a alquilar un local, vamos a abrir una panadería y vamos a hacer un boquete en el sótano. Bueno, sin la cuestión delictiva, claro. Claro, Nosotros dijimos, vamos a hacer galletitas. una revista política. Sí. Y vamos a hacerla y que funcione hasta que realmente nos reintegremos a un gran proyecto político. Y lo que funcionó, como le pasó a él, ¿no? Funcionó la panadería y no el robo, ¿no? Entonces, a nosotros nos funcionó la revista, pero nunca vino la política, ¿entendés? Que esperábamos. Al final, entonces nos quedamos con la revista. Y también aceptamos caminar en el desierto, ¿viste? La mayoría somos cristianos. Y dijimos, bueno, caminemos en el desierto y esperemos a ver qué pasa. Y bueno, y al final, bueno, es mezquino decir peleamos por tener razón. Lo grave es cuando la política solo pelea por la razón. Pero bueno, uno que está ahí, que mordisquea en la lucha del sentido, decíamos, bueno, al final teníamos razón, ¿no? Y yo creo que una de las voluntades nuestras era corrernos de los discursos dominantes de la época, esto fue a partir de 2013, y otear más el horizonte mirando a la gente común, ¿no? A mí me marcó mucho el libro Los años 70, La gente común, de Sebastián Carasay, ¿no? Sí. Y digo, bueno, que venga eso, ¿no? Que venga la voz de los comunes. Sobre todo porque con eso se reconstruye mejor la política, ¿no? Un ojo en el, viste, como decía, un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Claro, Bueno, tal cual. falta el oído en el pueblo, pero no en el pueblo, viste, no en el pueblo que canta aquí la Payún, ¿no? En el pueblo concreto, bueno, la gente común. Claro. La palabra común es complicada porque supone la existencia en algún lugar de gente limpia de la política, ¿no? Yo digo común, bueno, quedó esa frase que a mí me gusta, la gente común, pero bueno, que es, cuando teníamos el programa y estaba en vida el gran Mario Weinfeld, decíamos la gente de a pie. Gente de a pie. Exacto. Claro. Es decir, bueno, las personas que lidian con su vida y que, sin hacer paternalismo, no es que digo el buen salvaje, ¿no? Digo, pero no, la gente que no mordisquea presupuestos, que está, Claro. digamos, que es ajena a los asuntos públicos o lejana a los asuntos públicos, ¿no? Que trabaja, que se gana el mango, que se gana la vida y todo eso. Bueno, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la política? Y uno empezaba a medir que había cada vez más distancia. Y bueno, un día eso se construyó otra cosa. Y eso que se construyó fue el triunfo de Milei. Ahora Milei puede constituirse en lo que odian, ¿no? Porque eso también es el riesgo. Bueno, Claro. tendremos que ver. Hablábamos recién, nos quedan unos minutitos nada más, pero nos gustaría que tiraras tu mirada sobre la cuestión de las internas feroces que estamos viviendo. Hablábamos hace un ratito con Gonzalo que
ahora es como las tensiones políticas mayores se dan hacia adentro de las estructuras, hacia adentro de los partidos, hacia adentro de los bloques. Se ve poco tiroteo hacia afuera, más allá que comentábamos también este ida y vuelta, este contrapunto entre Cristina y Milei por Twitter el otro día. Pero digo, es tiempo de feroces internas políticas, ¿no? Está como implosionando todo. Digo, ya la de Milei contra Villarruel casi como que quedó vintage. ¿No? Pero ni hablemos, ¿no? Del peronismo, del radicalismo. Mirá, ¿Cómo yo ves te este nuevo cuestionaría- escenario que todo Sí. empieza como a implosionar y romperse todo hacia adentro y tan poca confrontación realmente interesante e inteligente hacia afuera? Yo tengo una percepción sobre eso, ¿no? Como una hipótesis, más que una percepción, que es, el gobierno es débil, ¿no? El gobierno es, digo débil, es frágil, vamos a decir así, porque es un gobierno con poca gente, con un partido chico, con poco, no tiene provincias propias, no tiene, ¿no? Y bueno, en fin, tiene una limitación de origen. Entonces, hay mucho poder para discutir. En Argentina hay mucho poder, hay lugares en la justicia, lugares en todos lados para discutir poder. Entonces yo tengo la sensación de que hay una parte, no sé si es un genio oculto del gobierno, pero el gobierno hace que la política funcione bajo la creencia de que todos pueden negociar algo. Todos, todos. Los cristinistas, los radicales, los no cristinistas, los colaboracionistas, todo el mundo quiere que... Entonces, lo que termina pasando en Argentina es que hay como una especie de paritaria muy multiplicada, donde hay, por decir así, negociaciones entre oposiciones con oficialismos en contra de otras oposiciones y de otros oficialismos, ¿no? Sí, sí. Entonces, finalmente el punto de equilibrio es que todos creen que van a sacar algo. Y ese es el punto, es decir, los radicales más cercanos, los que están con Bani, los que están con De Loredo, los que están con Lustolo, los cristinistas, la Cámpora contra el Pichetto con el otro grupo. Entonces, todos, la CGT, las dos CGT, Moyano contra los gordos, todos creen que sacan algo. Probablemente saquen algo, pero yo tengo la sensación de que esa debilidad el gobierno la convirtió en una multiplicada mesa de negociación. Y tiene gente que debe ser zorra en eso. Está este chico sobrevendido, Santiago Caputo, está Guillermo Franco, habrá otros. Esa sensación me parece que es lo que genera un punto de equilibrio, si querés dinámico, para no pensar que es una tendencia que uno puede tener, y a mi juicio sería un error que hay un genio que está diciendo, jaja, los senté a todos en una mesa y mira de arriba, ¿no? Sino que me da la sensación de que al final funciona así. Y todos van a sacar algo, ¿no? Un lugar, si se amplía la corte, si abren de nuevo el grifo de la obra pública, si ponen un procurador no sé dónde, si en la lista del año que viene no sé qué, y así, ¿no? El sector público tiene sectores de mucho, ¿no? Las empresas del sector público son fuente de negocios importantes, ¿no? Lo han sido durante el gobierno de Alberto, ¿no? La Cámpora ha estado ahí, ¿no? Martín, te queremos agradecer enormemente por este rato genial. de charla. Un beso para enorme, nosotros Martín, un beso enorme. es un placer. Se está despeinando, es un placer. desmelenando totalmente. Gonzalo Duperré es fan tuyo y se contuvo, hasta ahora se comportó como un señorito Somos francés. todos muy pero ya fan. no, Y ya aparte, no. Ahora entre voy a otras gritar. cosas, Voy a gritar. porque lo mencionaste a Mario Weinfeld, estamos muy Sí. agradecidos porque Sí. haya llevado vos y todos los demás compañeros, ese barco a buen puerto al final de todo. Era difícil porque Mario era un gran capitán, ¿no? Sí, Era el sí. mejor. Yo tuve el privilegio de, digamos, gracias a la vida que me dio Mario Weinfeld, ¿no? Fue como un padre para mí, tuvimos casi, no sé, más de 10 años laburando juntos, fuimos amigos, fuimos familia, fuimos compañeros, era un jefe que discutía por vos tu salario, era un tipo, o sea, no hay dos Mario Weinfeld ni va a haber dos Mario Weinfeld. Entonces, y la semana que viene hay un homenaje, así que Sí. después les paso por línea privada, como se dice, Dale. así lo Dale. disfruten del homenaje. Y seguí escribiendo poesía, te lo pido por favor, Martín Rodríguez. Bueno, De escribí sobre la muerte de mi madre, espero que no se muera Sí, hoy, sí. pero bueno. No, Martín, quiero hablar con vos sobre muchísimas eso. gracias. Te Muchas vamos a gracias. volver a molestar en otro momento. Por Muchas favor, gracias. los abrazo mucho. Cuídense y si hay un asador, inviten. Por supuesto.